Bien muchachos, buenas tardes. Vamos a ver ahora variable aleatoria discreta y las distribuciones de probabilidad, ¿no? En muchas ocasiones nosotros de repente nos interesa conocer la cantidad de imperfecciones que puede tener un cierto producto. De repente nos puede interesar cuántas caras van a resultar en el lanzamiento de tres monedas. O quiero saber si yo apuesto a ese equipo y quiero saber si gano o pierdo. O quiero saber de repente, ¿no? Ya que se acercan las elecciones, quiero saber si esa persona que está allá, que es un votante, va a elegir por el candidato de mi preferencia o no. O un proceso de producción, yo quiero saber si ese artículo sale defectuoso o no sale defectuoso. Si yo voy a extraer una persona de un grupo, quiero saber si esa persona es varón o es mujer. Entonces, seguramente ustedes se han puesto a pensar, ah, ya, usted me está mencionando, pero todos los valores que pueden tomar los resultados de los experimentos, porque cada uno de ellos es un experimento aleatorio, siempre me arrojan solo dos posibles resultados, o sí o es no, o en alguno de los casos, ¿no? O si es defectuoso o no es defectuoso, o sea, dos posibles resultados. Muy bien, entonces justamente en el capítulo de hoy vamos a ver cómo podemos crear distribuciones de probabilidad y cómo podemos calcular la probabilidad de acuerdo a un resultado en particular. Digamos que si tú tienes 10 artículos, vas a extraer de un proceso de producción 10 artículos al azar, tú quieres saber, conociendo una probabilidad, conociendo ya una probabilidad, ¿cuál es o sea, la probabilidad de que un artículo, digamos, sea defectuoso? ¿Cuál es la probabilidad de que los 10 artículos extraídos, 3 sean defectuosos, o más de 3 sean defectuosos, o menos de 3 sean defectuosos, o ninguno sea defectuoso? Entonces, ese tipo de probabilidades es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, entonces nosotros vamos a ver este temario. Ya esto es lo que vamos a ver. Y para eso nosotros tenemos que primero saber qué cosa es una variable aleatoria. Nosotros ya habíamos visto que una variable era una característica que se evaluaba con respecto a una unidad de análisis. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Sin embargo, ahora, cuando hablemos de una variable aleatoria, eh, vamos a ver pues una variable aleatoria es una descripción numérica del resultado de un experimento. ¿Correcto? Eso es la descripción numérica del resultado de un experimento. Ojo, descripción numérica, porque de repente tú quieres saber, tú extraes tres artículos y quieres saber cuántos son defectuosos o quieres describir su espacio muestral, digamos, espacio muestral considerando extraes tres artículos, digamos, y quieres saber si está defectuoso o no, podría ser de defectuoso, defectuoso y de repente no defectuoso y el defectuoso, ¿sí o no? En cuatro artículos. Si tú extraes cuatro artículos, un espacio muestral o un elemento de los posibles resultados sería él. Otro podría ser que todos sean defectuosos, ¿sí o no? Y así puedo construir. ¿Correcto? Entonces, una descripción numérica de los resultados del resultado de un experimento. En eso consiste la variable aleatoria. Entonces, una variable aleatoria asocia un valor numérico con cada resultado experimental. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo este elemento que no es un valor numérico, yo lo puedo asociar a un número real de acuerdo a la variable que se esté analizando. Digamos que eh, nuestra variable es el número de defectuosos que ha salido, el número de defectuosos o el número de artículos defectuosos. Entonces, este elemento del espacio muestral tú lo puedes relacionar con un valor real, ¿sí o no? Porque como me interesa es el número de artículos defectuosos, entonces tú aquí vas a decir que tiene cuatro artículos. O sea, vas a asociar este elemento con el número real 4. Y una característica justamente de las variables discretas es que ese valor que va a considerarse es un valor
entero. Muy bien, entonces a una variable aleatoria lo vamos a denotar por una letra X, ¿correcto? Ya sea pues una variable, en este caso discreta, o puede ser una variable también continua, ¿no? Entonces, como mencionamos, em, una variable aleatoria asocia un valor numérico a cada resultado experimental posible. Entonces, el valor numérico de la variable depende del resultado del experimento. Y aquí interviene, pues depende del resultado del experimento. Se puede clasificar una variable aleatoria como discreta o continua, de acuerdo a los resultados del experimento, ¿no? O de acuerdo a los valores numéricos que se asume. Si, por ejemplo, en nuestros resultados siempre son 4, 3, 2, 1, 0, ¿no? Entonces ahí nosotros diremos que es discreta porque solo toma valores enteros. Si de repente está asociado a un intervalo, digamos entre el tiempo, por ejemplo, entonces ya sería una variable aleatoria continua. Entonces, si se notaba por una a x, por ejemplo, eh, a la variable aleatoria, ojo, no solamente x, puede ser x, y, z con letras mayúsculas, ¿no? Entonces, es una función que asigna un número real, lo que justo dijimos, a cada resultado del espacio muestral de un experimento aleatorio. ¿Estamos? Lo que justo mencioné hace un momento. Y es aquella que puede tomar diferentes valores a través del tiempo o de sujeto a sujeto. Su dominio es el espacio muestral. Digamos, su espacio muestral son todos los elementos posibles de, digamos aquí en este ejemplo, en la extracción de 4 artículos. Y el rango es el conjunto de los números reales, ¿no? De los números reales que puede asumir en la extracción de 4 artículos. Si yo extraigo 4 artículos y mi interés es conocer los defectuosos, puede ser que haya 0 defectuosos, 1 defectuosos, 2, 3 o hasta 4 defectuosos. Muy bien, entonces el experimento aleatorio E, vamos a un ejemplo, consiste en lanzar dos monedas, ¿ya? Y el espacio muestral, en este caso omega, resulta todos los posibles em, resultados en el lanzamiento de dos monedas. Claro, si yo lanzo dos monedas ayudándonos del diagrama del árbol, esto puede ser cara o sello, puede ser cara o sello, o puede ser cara o sello. Resultado cara cara. Resultado cara sello. Resultado sello cara y resultado sello sello. Estos resultados los tengo acá. Correcto. Ahora, digamos que mi variable va a ser el número de caras obtenidas. Mira cómo estamos definiendo como el número de caras obtenidas. Entonces, si estamos definiendo de esa manera, entonces ahora mi, voy a representar mediante el rango, que se acuerdan que eran los valores reales que pueden asumir, y como el número de caras necesariamente tienen que ser números enteros, entonces vamos a decir que es discreta. ¿Cuántas caras pueden salir? Ah, ya. Efectivamente, pueden salir, como he lanzado dos monedas, pueden salir hasta dos caras. Puede salir una cara, como es el caso de aquí. O no puede salir ninguna cara. Entonces, en este caso, si no sale ninguna cara y mi objetivo es el número de caras, entonces sería cero. Si se obtiene una sola cara, como hemos visto acá. O si se obtiene dos caras, como hemos visto aquí. Por lo tanto, este espacio muestral, ¿se acuerdan que era el dominio? ¿Y qué cosa nos genera? Pues cada uno de los elementos vamos a asociarlo a un valor numérico. En este caso, un valor numérico eh, relacionado con el conjunto de los números enteros. En este caso, cara significa dos caras, ¿no? O sea, CC son dos caras, por eso relacionado con dos. Aquí hay una cara, acá hay una cara, por lo tanto, asociada al uno. Acá existe dos sellos, que es cero caras, por lo tanto asociado al cero. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a poner un ejemplo aquí. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo y vamos a tratar de a ver, vamos. A ver, vamos a ver ya.
Vamos a ver entonces aquí. Ya, vamos a hacer entonces, ¿ya? Muy bien. Mejor nos vamos al one, ¿ya? Vamos a hacerlo acá, nuestra pizarrita. Ya, muy bien. A ver, vamos a quedar por acá. Bueno, ya este fue lo que hice ayer en la videoconferencia. Y ahora lo voy a explicar rápidamente para los que no puedan ingresar. Digamos, vamos a definir una variable X. ¿Ya? Y nuestra variable X es, vamos a ver el número de caras en el lanzamiento de tres monedas, ¿ya? El número de caras en el lanzamiento de tres monedas. O sea, mi objetivo es encontrar el número de caras. ¿Estamos de acuerdo? Y para eso vamos a hacer una construcción. ¿En qué consiste ahora? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es justamente nuestro diagrama del árbol. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer la construcción. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a lanzar tres monedas. Si yo lanzo mi primera moneda, puede salir cara o sello. Vamos a hacer la descripción, ya, el espacio muestral en el lanzamiento de tres monedas. Cara, sello, aquí sello, aquí cara, aquí sello, aquí cara, aquí sello, cara y aquí sello. Entonces, un elemento de este espacio muestral sería cara, cara, cara. Un elemento sería también, sigamos aquí, sería cara, cara y sello. Acá tendríamos cara, sello, cara, cara, sello, sello. Mira, estoy describiendo nada más. Acá tendría sello, cara, cara, sello, cara, sello. No se pierdan, sello, sello, cara. Y por último los tres sellos. Ya está. Entonces, ¿cuántos elementos tiene mi espacio muestral? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 elementos mi espacio muestral. Pero ustedes se acuerdan que mi objetivo era el número de caras, ¿sí o no? Mi objetivo era encontrar el número de caras en el lanzamiento de tres monedas, ¿no? El número de caras. Por lo tanto, yo voy a asignarle, porque tú sabes muy bien qué valores puede tomar X, ¿sí o no? ¿Qué valores va a tomar? Digamos aquí, ¿cuántas caras resultó? Ahí resultó tres caras. A ver, digamos aquí, ¿cuántas caras resultó? Ahí resultó dos. Aquí, a ver, ¿cuántas caras? Aquí hay dos caras, ya está contenido aquí. A ver, otro valor que puede tomar aquí sería es que toma una sola cara, porque acá hay dos. Acá también hay uno, entonces una sola cara. Y también cuando es cero. ¿Por qué cero? Porque en el último caso los tres son sellos y si los tres son sellos no resulta ninguna cara. Por lo tanto, cero caras. Ahora bien, como nosotros ya hemos asignado a cada uno de ellos, mira, un valor real, porque eso era el objetivo. Ahora lo que nos interesa es, digamos que x3, o sea, significa que son tres caras, sería ese caso. Si a mí me dicen dos caras, entonces dos caras sería cara, cara, sello, cara, sello, cara y sello, cara, cara. Con una sola cara de nuestro espacio muestral que ya nosotros hemos asociado ahí, tendríamos una sola cara, sería cara, sello, 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 cara, sello y sello, sello y cara. Y el único aquí que no tiene ninguna cara es cuando los tres son sellos. Ahora bien, una vez que yo ya he descrito la cantidad de elementos que pertenecen a cada valor real que se le ha asumido, de acuerdo a la variable que hemos encontrado, entonces según esto nosotros podemos eh, asociarle un valor, ¿no? Podemos asociar, es decir, podemos calcular una probabilidad, porque nosotros podemos decir cuál es la probabilidad, mira cómo asignamos ese valor, que el resultado obtenido sea de cero caras. Si ese es mi objetivo, entonces, ¿se acuerdan que era el número de elementos relacionados al evento sobre el número de elementos totales? En este caso, para que haya resultado cero, hay un solo caso. Entonces aquí sería 1 dividido sobre 8. Ya encontré la probabilidad que
resulte 0 caras. Pero también puedo encontrar la probabilidad que x es igual a 1. Y en ese caso tenemos ¿cuántos? Para que sea 1, 1, 2, 3. 3 elementos de ¿cuánto? De 8. Ya está. También puedo hacer lo mismo cuando x es igual a 2. Y en este caso también voy a tener 3 de 8 porque es lo que hemos encontrado. Y por último, cuando el valor de x es igual a 3, y en este caso tenía un octavo. Era lo que habíamos obtenido. Muy bien. Una vez que hemos construido o conocemos, mira, cómo vamos a asociar porque si nosotros quisiéramos calcular probabilidades con este SS, CSS, se nos va a complicar, pero si nosotros le asociamos un valor, en este caso este valor real, nosotros podemos ya calcular una probabilidad. Y entonces justamente el objetivo era eso. Mi objetivo era asociarle, por lo tanto, yo voy a hacerlo de esta forma, mira. Entonces vamos a construir. ¿Y cómo vamos a construir? De la siguiente forma. Mira, vamos a construir lo que se conoce como una función, como una función de probabilidad, ya una función de probabilidad. Eso vamos a realizar. Pero para ello vamos a colocar aquí los valores que toma la variable y aquí vamos a colocar las probabilidades, ¿no? En algunos casos también como f sub i. Muy bien. Pero ¿qué valores toma la variable? Tú ya lo habías encontrado hace un momento. Me dijiste que era 0, 1, 2 y 3. Entonces 0, 1, 2, 3. Probabilidad para que sea 0 era un octavo. Para que sea 1 era 3 octavos. Para que sea 2 también era 3 octavos. Y para que sea 3 eso era un octavo. Bien, como dice la teoría, ¿no? Y eso ya pues se explica en el PDF que se le envió, pues, ¿no? Entonces, para que esto sea una función de probabilidad, ¿qué debe cumplirse? Que es la sumatoria de todas los f sub i o de todas las probabilidades de i igual a 1 hasta n, toda esa suma debe ser igual a 1. Y es correcto, ¿sí o no? Si yo sumo un octavo, más 3 octavos, más 3 octavos, más un octavo, eso me va a dar 1. Y la otra condición es que los f sub i tienen que ser mayores que 0. Y todas las probabilidades que ya habíamos dicho que eran los f sub i son mayores a 0. Por lo tanto, si cumple estas dos condiciones, entonces nosotros podemos definirlo como una función de probabilidad. Correcto. Y habíamos mencionado también que decimos que es una función de probabilidad cuando la variable pues es discreta, ¿no? Porque si la variable es continua vamos a decir que es una función de densidad, que eso seguramente vamos a explicarlo más adelante, ¿ya? En un capítulo posterior. Bien, pero nosotros, así como nosotros habíamos visto cuando trabajábamos eh, en las tablas de distribución, ¿se acuerdan? Y nosotros, por ejemplo, habíamos visto lo que era el FI. Pero también habías visto lo que era el FI mayúscula. El FI, que era la frecuencia absoluta, digamos era 231. Si él era 2, él también era 2, porque el F mayúscula era la acumulada. Por lo tanto, yo sumo 2 más 3, esto me da 5, y 5 más 1 me da 6. De esta forma, nosotros habíamos trabajado. Ahora, aquí en este caso, este FI también me va a representar el acumulado, correcto. Eso no hay que olvidar. El FI va a ser el acumulado. ¿Por qué? Porque ahora nosotros podemos decir o podemos trabajar y podemos hablar de una función de distribución. O sea, si a mí me hablan de una función de distribución, o sea, me están hablando del acumulado, ¿correcto? Función de distribución. Entonces, en esta función de distribución, representa el f mayúscula, ¿correcto? El f es para un x igual un x sub 0, digamos. Listo. Ahora, aquí, ¿qué cosa me va a indicar entonces este f mayúscula? El f mayúscula en realidad
para un x igual a un x sub 0, ¿qué cosa me va a indicar? Me va a indicar una probabilidad acumulada, así como se vio anteriormente, ¿no? En el ejemplo que expliqué hace un momento. Una probabilidad acumulada. Correcto. Si por ejemplo a ti te dicen, quiero que calcules el f cuando x vale 3. ¿Qué significa esto? Esto significa que es la probabilidad acumulada hasta qué número? Hasta 3. Eso es lo que indica. Una probabilidad acumulada entre 3. ¿Ya? Para el ejemplo, a ver, en el ejemplo. En el ejemplo que nosotros habíamos visto hace un momento, cierto que yo puedo calcular el f de x igual a 2. Y seguramente tú te has dado cuenta que el f de x igual a 2, ojo, esto es en el ejemplo. ¿Ya? En el ejemplo. Entonces, si es el f de x2, ya sabes que es la probabilidad acumulada hasta 2. Correcto. Pero esta probabilidad acumulada hasta 2, y sabiendo tú que los valores que toma es desde 0, 1 y 2, significa lo que yo voy a hacer es sumar estas tres probabilidades. Eso es lo que me está queriendo decir. Por lo tanto, aquí yo voy a tener la probabilidad puntual cuando es 0. La probabilidad puntual, porque solamente un solo valor, 1. Más la probabilidad puntual cuando el 2. Ya está. Entonces, ahora lo que yo tendría que hacer solamente sería reemplazar. Cuando x es 0, o sea, la probabilidad que x es 0 es un octavo. Entonces, aquí yo sumo un octavo. Cuando es 1 es 3 octavos. Y cuando es 2 también era 3 octavos. Ahorita lo revisamos arriba. Mira, observan. 1 es 3 octavos y 2 también es 3 octavos. Si yo sumo todo, me va a dar un 7 octavos. Entonces, esto sería la probabilidad acumulada hasta el número 2. Una vez visto esto, nosotros podemos ahora entrar a un nuevo concepto que se llama esperanza matemática. ¿Ya? Es la esperanza matemática. Entonces, la esperanza matemática, que es e de x, correcto, es en realidad también el valor medio. ¿Ya? La esperanza en matemática es el valor medio, la densidad media, perdón, el valor medio o un promedio de que de los valores que asume en este caso la variable. Correcto. Ahora, ¿y cómo se define la esperanza matemática? La esperanza matemática es igual a la sumatoria de quién? De los x sub i, o sea, de los valores que toma multiplicado por la probabilidad, ¿no? O por los f sub i, desde i igual a 1 hasta n. ¿Ya? Esto lo podemos calcular siempre en cuando tengamos una función de probabilidad. ¿No? Si tenemos nuestro cuadro de función de probabilidad, entonces nosotros podemos calcular. A ver, digamos que vamos a calcular. A ver, esto era x, esto era 0, 1, 2 y 3. Acá era los p sub i. Esto era un octavo, 3 octavos. Ya de memoria nos acordamos. Y esto era un octavo lo que teníamos arriba. Entonces, como yo quiero calcular la esperanza matemática, entonces en este caso la esperanza sería multiplicar el x1 por el p sub 1 más el x2 por el p sub 2 y así hasta el x sub n por el p sub n. Para nuestro caso el x sub 1 es 0, todo multiplicado por un octavo, más sería 1 multiplicado por 3 octavos, sigamos acá, sería 2 multiplicado por 3 octavos y el último tendría 3 multiplicado por un octavo. Si nosotros operamos esto, porque es homogénea, pues, ¿no? Vamos a tener 6, 12, ¿no? 12 octavos. Y 12 octavos es igual a cuarta 3 medios, ¿no? 3 medios es 1.5. 1.5 ¿qué? Caras.
Entonces, nosotros qué podemos decir, en promedio, en promedio se espera tener, se espera tener en el lanzamiento, en el lanzamiento de tres monedas, de tres monedas, 1.5 1.5 caras. Ya está. Eso es lo que me quiere decir en este caso justamente la esperanza matemática. Muy bien, entonces nosotros ya sabemos cómo se construye una función de distribución y cómo podemos calcular la desviación estándar, incluso hasta la varianza. Muy bien, entonces regresando aquí, que ya sabemos cómo se construye, tenemos pues la variable aleatoria discreta y la continua habíamos mencionado, algunos ejemplos. Este es un ejemplo y también cómo se construye, pero ya nosotros le hemos visto cómo se construye la función de probabilidad, cómo se construye la función de distribución, que era el acumulado, ¿ya? Y el valor esperado o la esperanza matemática, y también la función de probabilidad para una variable, si es discreta, habíamos mencionado que se cumplía que las probabilidades sean mayores que cero, la sumatoria de las esperanzas, perdón, la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1, y esto pues es una puntual, pues no es una probabilidad puntual. Muy bien, entonces para una función de distribución acumulada, esto es lo que se obtiene: x menor o igual que x, el valor que asume la variable. Y en una continua ya no vamos a trabajar como una sumatoria, porque este es fórmula de una sumatoria, sino como una integral, ¿correcto? Y esto lo vamos a explicar cuando veamos una función de distribución o una distribución continua, ¿correcto? Muy bien. Eh, Como mencionamos hace un momento, en una discreta la esperanza es la sumatoria de los x multiplicado por las probabilidades. Y también podemos conocer la varianza. La varianza sería la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x, ¿no? Esto ya lo habíamos calculado y esto simplemente sería que a cada valor de x se le eleva al cuadrado, ¿correcto? Muy bien. Para la continua también podemos calcular utilizando pues estas consideraciones, correcto. Ahora, bien muchachos, una vez que hemos visto lo que eran los conceptos básicos, ahora nosotros vamos a utilizar en este caso dos distribuciones discretas que son las más conocidas, ¿no? Dentro de las distribuciones más conocidas que se van a encontrar son la distribución binomial, la Poisson, la Bernoulli y la hipergeométrica. Entonces, cuando nosotros hablamos de una distribución Bernoulli, son aquellas distribuciones donde solamente se pueden obtener dos resultados. Si por ejemplo yo lanzo una moneda, el lanzamiento de una moneda es un experimento Bernoulli, porque solamente me arrojan dos resultados. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero sin embargo, nuestro interés no es la Bernoulli, porque la Bernoulli solamente es eh, si yo realizo un experimento y ese experimento arroja dos resultados, entonces es una distribución Bernoulli. Pero si nosotros tenemos n distribuciones Bernoulli, no solamente un experimento, sino n experimentos Bernoulli, entonces vamos a decir que ya no es una Bernoulli, sino es una binomial. Entonces, esta distribución binomial sí nos va a interesar. Por lo tanto, nuestro objeto de estudio es la distribución binomial y en este caso la Poisson. ¿Correcto? La hipergeométrica es una aplicación, digamos, de la binomial, ¿no? Una aplicación de la binomial. Entonces, una distribución binomial, ¿en qué consiste? En un experimento que en n pruebas idénticas del tipo Bernoulli, pues no, porque solamente arrojan dos resultados. Cada prueba tiene únicamente dos resultados: éxito o fracaso. Éxito es la probabilidad de nuestro objeto de estudio y fracaso en el caso contrario. Si por ejemplo nuestra probabilidad de éxito es igual a 0.3, la probabilidad de fracaso sería el complemento, o sea, lo que le falta, 1 menos 0.3, o sea, 0.7. P de S es igual a P y P de F es igual a Q. Recuerden que Q
se mantiene constante a lo largo de todas las pruebas, tanto P y F, ¿no? Y esa es una característica de una distribución binomial. La probabilidad de éxito se mantiene constante en en todas las pruebas que se vaya a realizar. Sin embargo, en una hipergeométrica, y ahí está la diferencia, es que las probabilidades de éxito no son iguales en cada prueba que se realice, varía. Ya, esa es la diferencia entre una binomial y una hipergeométrica. Pero como dije hace un momento, si la probabilidad de éxito es 0,3, la de fracaso es 1 menos 0,3, porque los dos deben de sumar 1. Las pruebas son independientes, es decir, el resultado de uno no altera o no depende del resultado anterior o el posterior. La variable binomial es el número de éxitos ordenados en n pruebas. Y una distribución binomial tiene dos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros en una binomial? En una binomial tenemos dos parámetros y los parámetros son n y p. N es el número de experimentos y p la probabilidad de éxito. Si nosotros quisiéramos calcular la esperanza, ustedes saben que la esperanza era la sumatoria de los x sub i por las probabilidades, ¿no? Pero también nosotros podemos calcular mediante, y se demuestra, ¿no? Que la esperanza de x es el producto de n, que es el número de experimentos, por la probabilidad de éxito. Y si yo quisiera la varianza sería npq. Ya sabes que q es 1 menos p. Entonces, la distribución, ¿no? O su función de distribución en este caso, ¿no? De una distribución binomial es lo que sigue. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, tengo 4 artículos y, por ejemplo, quieres saber la probabilidad de que hayan dos defectuosos, o sea, quieres calcular la probabilidad que x sea 2, ya sabes que tu n vale 4 y tienes 4, digamos, artículos, quieres saber de los 4 cuál es la probabilidad que 2 exactamente sean defectuosos. Entonces, aplicas la formulita que está abajo. Combinatorio de n, que sería 4 en 2, porque tu x vale 2. Por la probabilidad de éxito, que de repente lo vas a conocer, entonces multiplicado a la x, en este caso 2. Multiplicado por 1 menos p, porque te acuerdas que q era 1 menos p, y todo esto a la 4 menos 2. De esta forma, yo puedo calcular la probabilidad, ¿ya? Que en cuatro objetos 2 sean defectuosos, exactamente 2. Una probabilidad puntual. Ahora, nosotros vamos a utilizar el megastat, pero también si deseas lo puedes aplicar utilizando el método en forma matemática. No hay ningún problema, pero para el caso de las soluciones me parece que va a ser más sencillo trabajar con el programa, ¿no? Vamos al primer caso. Mira, en una prueba de alcoholemia, ya, en una prueba de alcoholemia, dice que, a ver, se realizó, en una prueba de alcoholemia que se realizó, vamos a los ejemplos, se realizó en un laboratorio para detectar el porcentaje de alcohol en la sangre. En una prueba de alcoholemia que se realizó en un laboratorio para detectar el porcentaje de alcohol en la sangre, arroja un 92% de precisión. O sea, la probabilidad de que una prueba esté correctamente evaluada, eso es lo que me está diciendo. Mira, me está dando la probabilidad. La probabilidad que una prueba esté correctamente evaluada es de ¿cuánto? De 0.92%, 0.92. Aquí hay que tener cuidado, porque si bien es cierto, yo tengo una probabilidad de precisión, o sea, de que las pruebas estén correctamente evaluadas, por eso me habla de precisión. Nosotros estamos considerando que el éxito es que sea preciso. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en cada uno de las preguntas, de los ítems que me realizan, me están pidiendo que estén correctamente evaluadas. Entonces, por lo tanto, mi éxito es justamente eso, ¿no? Que que la prueba esté correctamente evaluada. Por lo tanto, tengo una probabilidad de éxito. Y también, si yo voy a realizar a 18 choferes, entonces también tengo el n. Entonces el n vale 18. Por lo tanto, ¿te acuerdas que una binomial tiene que tener dos parámetros? O está en función a estos dos parámetros, que es n y p. Entonces decimos que es una binomial
con 18 con una probabilidad de 0.92. Ya está. Muy bien. Ahora, ¿qué me piden? Calcule las siguientes probabilidades. A. Que 14 o menos estén correctamente evaluados. Me piden que 14 o menos estén correctamente evaluados. Ahora, como a mí me piden 14 o menos, aquí te voy a explicar algo para que tú también eh, lo tengas en consideración, ¿ya? Miren, a ver. eh, a ver, vamos a abrir otra hojita mejor. No, no me salió. Bueno, ya. Eh, digamos que yo te pido calcular, ya, digamos que pido calcular la probabilidad que x sea mayor o igual que 3. Ya, esto sería mayor o igual que 3, ¿correcto? Si me dicen que es mayor o igual que 3, entonces yo tengo por aquí el 3, como es discreta, solo toma valores enteros, ya lo sabes eso, 2, 1 y esto es 0, ¿ya? Acá está el 5 y así de acuerdo al número de experimentos que vaya a haber. Pero básicamente a ti te dicen que sea mayor o igual que 3, o sea, estamos hablando que es de aquí hacia adelante. ¿Estamos? Claro, toma 3 porque te dice mayor es igual que 3. O sea, si a mí me piden esta probabilidad y a veces quieres trabajar con tablas, entonces las tablas siempre son acumuladas y cuando encuentras una tabla y las tablas son acumuladas, lo que tú encuentras en realidad es esto. Todas las tablas acumuladas están desde abajo, desde su mínimo valor, digamos que 0, hasta un x. Entonces, esto es lo que me dan las tablas. Sin embargo, si esto es lo que me dan las tablas, que es el acumulado desde menos hasta más, no me están dando de un punto que no es desde el mínimo valor adelante. Por lo tanto, esto no me da la tabla. Entonces, por lo tanto, lo que yo tengo o puedo hacer es un artificio. ¿Y en qué consiste? Consiste en lo siguiente. A ver, como a ti te piden él, pero tú sabes que lo que yo estoy, o lo que es sombreado aquí de este color verde, sería la probabilidad. Ahora esta es una acumulada, ¿sí o no? ¿Una acumulada hasta dónde? Hasta el 2. Porque la probabilidad acumulada hasta 2 es 0, 1, 2. Eso ya lo expliqué hace un momento. Si yo sumo ellos dos, estoy en todo su recorrido. Y si estoy en todo su recorrido, la probabilidad debe ser igual a 1. Por lo tanto, si a mí me piden este valor, entonces yo puedo decir la probabilidad que x sea mayor a 3 es igual a 1 menos la probabilidad acumulado hasta qué número? Hasta el número 2. Pero esto lo puedo buscar en una tabla. Y voy a una tabla y de manera inmediata coloco el valor que resulta de acuerdo a la tabla acumulada y sería la probabilidad para 3, ¿no? A eso se llama el método del complemento, ¿no? Es un método para calcular probabilidades cuando tengo de un punto hacia arriba, ¿no? Hacia la derecha. Es una forma práctica para poder calcular. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa que también hay que considerar porque es una variable discreta. ¿Qué pasa si a mí me piden la probabilidad? Mira, la probabilidad al menos, ya, al menos 2. ¿Qué significa al menos 2? Ustedes saben que al menos 2 es de 2 hacia adelante. Entonces, si me dicen al menos 2, a mí lo que me están pidiendo es la probabilidad acumulada de 2, pero a la derecha, no te olvides, ¿ah? O sea, lo que hicimos, más o menos como hemos hecho acá. De 2 hacia adelante es como si fuera de 2 hacia adelante. Esto es lo que me estarían pidiendo. 2, 3. ¿Ya? Muy bien. A ver, que te digan, por ejemplo, más, más de 3. Ojo, aquí me dicen más de 3 y tú sabes que si me dicen más de 3, en realidad es una probabilidad que x es mayor a 3, más de 3.
Correcto, más de 3. Pero como es una variable discreta y ya sabes que todo lo toma valores enteros, entonces más de 3 no toma 3. Si no toma 3, entonces el siguiente valor después del 3 y entero es 4. Por lo tanto, esto es lo mismo que escribir x mayor o igual que 4. ¿Estamos? Y es algo similar a lo que nosotros vimos hace un momento. ¿Ya? Listo. Esto es lo que tendríamos, ¿no? 5 y todo lo demás. Muy bien. Pero también nosotros podemos decir a lo más, digamos que sea así, a lo más, digamos 4, a lo más 4, ya está. ¿Qué significa a lo más 4? A lo más 4, a lo más 4, eso representa como máximo 4. Entonces, esto sería una probabilidad, en este caso, acumulado hasta 4, ¿no? Y esto sería igual para la izquierda. Esto es lo que me están pidiendo, ¿no? Hasta 4, ¿no? De 0, 1 hasta 4. Son consideraciones que hay que tener para luego aplicarlo en los problemas que vayamos a ver. Y si me dicen menos de 5, por ejemplo, aquí otra vez, menos de 5 no toma 5 porque son menores a 5. Por lo tanto, x menores a 5. Pero si te dicen menores que 5 y no toma 5 y son enteros porque es discreta, entonces esto es un acumulado hasta 4. ¿Ya? Muy bien. Y esto es igual que el anterior, pues no, de casualidad que ha salido. Y esto sí no hay ningún problema porque esto lo puedes encontrar en tabla. Sin embargo, si está hacia arriba, donde sí voy a usar el artificio es en este caso. O sea, el artificio que expliqué es en este caso y en este caso. Si está a la izquierda no hay ningún problema en la tabla o te lo da sin ningún detalle. Ahora sí, con esta información que ya hemos visto, ahora sí vamos a resolver. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a resolver los ejercicios que vamos a explicar paso a paso también en el ejemplo, ¿ya? Muy bien, solo acá quiero cambiar algo. Voy a cambiar algo acá. Ya, muy bien. A ver. Bien, muchachos. A ver, vamos a la primera pregunta. Mira, me dice, calcule las siguientes probabilidades. Ya habíamos dicho que la probabilidad de éxito es 0,92 y el número de experimentos es 18. Dice 14 o menos estén correctamente evaluados. 14 o menos estén correctamente evaluados. ¿Qué significa 14 o menos? Entonces ya sabes que te dicen 14 o menos, sería desde 14 hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí te explico paso a paso. Mira. Primero definimos la variable. La variable aleatoria es el número de pruebas evaluadas correctamente de 18 muestras. Ya está, ya tengo la variable, ¿no? El éxito es una prueba evaluada correctamente. Los parámetros es NP, el número de ensayos 18, la probabilidad de éxito 0,92. Me piden calcular la probabilidad de 14 o menos estén correctamente evaluados. Entonces, con esta información, nos vamos nosotros a nuestra tablita, a nuestro complemento si me gasta. Eh, para el problema número uno, ¿ya? ¿Cierto o no que a mí me están pidiendo ya que calcule, para el problema número uno, me piden que calcule que exactamente cuántos, calcule la probabilidad de que 14 o menos estén correctamente evaluados, 14 o menos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. 14 o menos estén correctamente evaluados. Ya está. Pero tú ya sabes que el n, ya esto ya lo habíamos encontrado, el n es igual a 18 y la probabilidad de éxito era igual a 0,92. Listo. Estas son las consideraciones que voy a tener. Ya, muy bien. Ya está. Ahora, una vez visto eso, nos vamos
al megastat. La ruta, complementos, megastat, probabilidades y nos vamos a la discreta. Y en la discreta, por defecto está la binomial. Aquí en el número de experimentos voy a colocar 18, ¿no? Porque es 18 o simplemente también le puedo escribir, no hay ningún problema. Luego en la probabilidad voy a colocar 0.92, ya está. Y le voy a dar OK. Listo, mira lo que yo obtengo. Lo que yo obtengo es la función de distribución. ¿Se acuerdan que esta función de distribución nosotros lo calculamos? Claro, esta función de distribución es lo que nosotros calculamos, solo que aquí está con la acumulada. Entonces, aquí yo lo voy a poner, mira. Si, ¿cómo lo teníamos o cómo lo construimos nosotros? Lo construimos nosotros así, ¿cierto? Mira, así lo teníamos nosotros. O sea, es prácticamente lo mismo, ¿sí o no? Nosotros lo teníamos así. Entonces, pero ya pues tú ya sabes que esta es la probabilidad y estos son los valores que toma la variable. 0, 1, 2, 3. Acá está 0, 0, 0, 1 y todo lo demás, ¿no? Listo. Solo que esta es la acumulada. Ahora, acá te explico. Aquí lo que voy a tener es la probabilidad puntual. Aquí lo que se obtiene es la probabilidad puntual. ¿Ya? Esta es la puntual. Sin embargo, esta es una probabilidad acumulada. ¿Ya? Esta es una probabilidad acumulada. Lo que mencioné hace un momento, el F mayúscula. Si yo te pido, por ejemplo, la probabilidad acumulada hasta 2 significa que tú tendrías que sumar ellos 3, ¿sí o no? Porque es acumulada hasta 2, o sea, 0, 1, 2. Pero en vez de sumar ellos 3, tú simplemente puedes ir con la acumulada hasta 2, que es esto. Y esto sería la acumulada hasta 2. Si te piden a ver la acumulada hasta 9, te vas hasta aquí y este sería la acumulada hasta 9. La acumulada hasta 9. Si te dicen que sea exactamente 9, no es acumulada, sino trabajas con la puntual. Aquí es exactamente 9. Si te dicen, por ejemplo, acumulada o a lo más 15, entonces a lo más 15 sería hasta acá. Porque a lo más significa que es de 15 hacia abajo, ¿no? Entonces a lo más 15 sería este valor. Si te dicen exactamente 15 sería 0.11961. ¿Ya? Entonces no te olvides, a la derecha estamos la acumulada y en la central está la puntual. Bien, ahora sí, con esta tablita la voy a copiar y la voy a llevar. ¿Ya? Se han dado cuenta que es bien sencillo. Entonces esa tablita lo voy a llevar y lo voy a trasladar acá. Y aquí también te explico paso por paso. Mira, como piden 14 o menos, estén correctamente evaluados, o sea, te piden que x sea menor o igual que 14, nos vamos a complementos, luego megastat, complemento, luego megastat, activas esta pestaña megastat y luego te vas a probabilidad y luego de probabilidad te vas a distribución discreta. Luego que te sale la distribución discreta te va a salir esta ventana, ¿sí o no? Lo que hemos visto hace un momento. ¿Qué vas a considerar aquí? Por defecto está la binomial o activa la binomial para estar más confiado. Vas a colocar aquí el valor que te estén pidiendo. En este caso para nosotros teníamos que considerar ¿cuánto? 18. Entonces aquí nosotros consideramos el número 18, ¿correcto? 18 y probabilidad de éxito ¿cuánto? 0.92. ¿Listo? 18, número de experimentos y 0.92. Luego le damos OK. Ya 18 y 0.92, acá también lo explico. Y voy a tener esta función de distribución que ya la habíamos visto hace un momento. Y tengo la puntual, por ejemplo, para 9 es esto. La acumulada hasta 9 es él. La puntual hasta 14 es él. La puntual, la acumulada hasta 14 es él. ¿No? Ya está. Muy bien. Pero como a mí me estaban pidiendo en la A, calcule la probabilidad de que 14 o menos estén correctamente evaluados, 14 o menos, entonces me voy a la acumulada, ¿sí o no? 14 o menos, entonces la acumulada 14 sería esto. ¿Y cuánta es la probabilidad que sea 14 o menos? Sería 0. Acá está 0,5059.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá también le coloco, no podemos trabajar con la acumulada, pero recuerda que es la suma de todos los P sub X hasta el P sub X 14. Por lo tanto, la probabilidad de que 14 o menos conductores estén correctamente evaluados por la prueba es de un 5%, aproximadamente, ¿no? O un 5,059%. ¿Ya está? En la segunda te pedía la probabilidad de que menos de 14, ojo, no es lo mismo 14 o menos que menos de 14, porque hace un momento ya expliqué que menos de 14 significa que es de 13 hacia abajo en realidad, porque habíamos dicho que la variable en estudio es cuantitativa discreta, es decir, solo consideramos valores enteros. Entonces, menores de 14 es equivalente al entero anterior y eso es 13. La probabilidad de que menos de 14 estén correctamente evaluadas sería probabilidad de que x menor que 14 es lo mismo que la probabilidad acumulada hasta 13, y eso en acumulada nos vamos en el 13, ¿no? Acá está en el 13 y en el 13 es 0.01159. 0.01159 multiplicándolo por el 100% tendríamos 1.1159%. Por lo tanto, la probabilidad de que menos de 14 conductores estén correctamente evaluados es de 1.1159%. Como están viendo, bastante sencillo. Ahora sí. El tercer caso me pedía calcule la probabilidad de que exactamente 14 conductores estén correctamente 14 o estén correctamente evaluados. Entonces, aquí me dice exactamente. Entonces, si me dice exactamente, esta es una puntual. Es una puntual, porque me dice exactamente. Entonces, como en este caso es una probabilidad puntual, entonces trabajo con el que está en la segunda columna, porque este era la puntual. Y me ubico en el 14. ¿Y en el 14 cuánto es? 0.03900. Por lo tanto, la probabilidad que exactamente 14 choferes estén correctamente evaluados es de 3.9%. Solamente este valor lo multiplico por el 100% y voy a obtener pues en porcentaje. Otra vez, bastante sencillo su cálculo. Listo. Ahora dice, la Defensoría del Pueblo pretende anular dichas faltas. Mira, hay una condición aquí. Si al evaluar a más de 10 conductores, esta probabilidad es mayor al 99%. O sea, dice que va a evaluar si más de 10 conductores, o sea, si la probabilidad de que más de 10 conductores es mayor al 99%, pues consideran muy elevadas. Ahora, ¿se anulan o no se anulan las faltas? Vamos a ver. Vamos a ver. Por lo tanto, a mí me piden, ya nos dicen que debemos calcular que la probabilidad de más de 10 conductores, o sea, a mí me piden, mira, me están pidiendo la probabilidad que más de 10, o sea, así, ¿no? Más de 10, o sea, esto ya sabes que es 11, que x sea mayor o igual que 11. Si esta probabilidad, dice, ¿no? Es mayor al 99%, o sea, a 0.99, si es mayor al 99%, ¿qué va a suceder? Se van a anular las faltas, ¿no? Dice, si al evaluar a más de 10 conductores y esta probabilidad es mayor al 99%, va a anular, dice, ¿correcto? Pues consideran que son muy elevadas, dice, ya, muy bien. Entonces, si sucede esto, entonces anula, va a anular las papeletas, ¿no? Anula las papeletas. Mira cómo te dan la condición. Por lo tanto, lo que yo tengo que es analizarse o no. Muy bien. Como a mí me dicen más de 10, ¿te acuerdas? Más de 10 es de 11 hacia arriba. Listo. Pero como tú sabes que de 11 hacia arriba y en las tablas, claro, si yo trabajo con el Megastar no va a haber ningún problema porque va a ser una sumatoria en realidad. Pero imagínate que tienes tablas, entonces tú dices más de 11. ¿Qué significa más de 11? Ah, aquí te hago recordar. Más de 11 sería de 11 hacia arriba. Pero a ti te interesa conocer también aquí que sería la probabilidad que x sea menor que 10, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es la probabilidad que x sea mayor o igual que 11 y los dos deben de sumar 1. Eso ya lo habíamos visto. Por lo tanto, si yo quiero encontrar más de 11 es 1 menos
la probabilidad acumulada hasta 10. Y la probabilidad acumulada hasta 10, ¿cuánto es? Es esto. 0.00004. Entonces sería simplemente 1 menos 0.0004, que es 0.099996. ¿Estamos? Entonces, eh, ¿resultó o no resultó mayor? Claro, esta cantidad 0.99996 es mayor a 0.99. Y la Defensoría del Pueblo decía que si es mayor en probabilidad a 0.99, entonces anula las papeletas. Por lo tanto, la probabilidad de que más de 10 choferes estén correctamente evaluados es de 0.9996. Entonces, y es mayor porque supera el 99%, entonces la Defensoría del Pueblo va a tener que intervenir anulando dichas papeletas. ¿Correcto? Ahora, yo te decía hace un momento que como tú estás trabajando aquí con la tabla, y aquí en la tabla de distribución tiene todos los valores que asume la variable, entonces si tú no quieres trabajar con el método del complemento, también puedes trabajar de la siguiente forma, ¿sí o no? Esto es lo que tenías. Y tú querías la probabilidad que sea más de 11, ¿sí o no? Eso era lo que tú querías, esto. La probabilidad que sea mayor a 10. Esto era lo que tú estabas buscando. Vamos a dejar que pegue aquí. Ya está. Esto era lo que te estaban pidiendo. Esto. Que sea mayor a 10, ¿sí o no? Esto es lo que te pedían. Pero como tú tienes toda la tabla aquí, o sea, tienes toda la tabla completa, entonces ya no necesitas hacer todo ello, porque lo único que puedes hacer es simplemente una sumatoria, ¿sí o no? Yo puedo sumar y puedo sumar todas las columnas todas las filas que me interesan, porque es la puntual, pero mayores que 10. Mayores que 10 es de 11 hacia arriba. Entonces yo debo de sumar toda esta columna. Correcto. Y si yo quiero sumar toda la columna sería más, ya sabes, y sumo, coloco la opción suma y sumo todo esto. Y lo que obtengo es 0.99996, que también debe ser igual al valor que nosotros habíamos calculado. ¿Correcto? Listo, muy bien. Entonces, con eso habíamos visto lo que era la distribución binomial. Ahora, rápidamente, ya para culminar, vamos a ver la distribución Poisson. Pero la diferencia entre la Poisson y la binomial es que en la Poisson consiste en un experimento en contar el número de veces que ocurre un evento durante una unidad de medida, que puede ser tiempo, área, volumen, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Entonces, en una binomial me dan una probabilidad y en una Poisson me deben dar un promedio. Entonces, por lo tanto, aquí la probabilidad que un evento ocurra en una unidad de medida siempre es la misma también. Digamos que si por ejemplo tú tienes un área, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tienes 3 microorganismos en un metro cuadrado, entonces en otro metro cuadrado, entonces también eh, existe, digamos, también en promedio 3 microorganismos, ¿no? O en otro metro cuadrado también 3 microorganismos. A eso me refiere. Te dice que la probabilidad que un evento ocurra en una unidad de medida es la misma. El número de eventos que ocurren en una unidad de medida específica es independiente de lo que ocurra en otra. Es independiente la ocurrencia entre una y otra medida. El número promedio de eventos en cada unidad de medida se denota por la letra lambda. ¿Correcto? La lambda. O sea, si a mí me hablan del promedio, el promedio es lambda. Y la fórmula matemática para calcular esa probabilidad o esa función de distribución es esta. Que es el 2,71 y más decimales por lambda, que es el promedio, o a la menos lambda, todo por lambda a la x, que es el valor que toma la variable, por x factorial, y ya sabes que x es 0, 1, 2, 3. Recuerda que 0 factorial es igual a 1 y 1 factorial también es igual a 1. Recuerda eso, por favor. Si lo quieres hacer manualmente, claro, lo puedes hacer, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el valor esperado, es lambda y la varianza es lambda. ¿Ya? Eso se puede demostrar fácilmente, no hay ningún problema eso. Bien, muchachos. Entonces, repito, una binomial necesito
necesito la probabilidad de éxito y el número de experimentos. En una Poisson necesito solamente el promedio. Correcto, es por eso que aquí cuando introduzcamos los datos, con solamente colocar el promedio o el lambda, entonces ya va a ser suficiente para, al momento de introducir en el Megastar. Vamos a un ejemplo rápidamente. Dice, un ganadero de la provincia de Ayacucho ha observado que el número medio semestral de muertes por enfermedades en sus ovejas es de 12. Si el número de muertes causadas por la enfermedad sigue una distribución Poisson, calcule las siguientes probabilidades. Haya exactamente 8 muertes por enfermedad en un semestre, 10 o más ovejas mueran a causa de la enfermedad durante un semestre, ya, un semestre, 10 o menos ovejas mueran a causa de la enfermedad en un trimestre. Ah, mira, acá está cambiando. Es aquí donde hay que tener bastante cuidado. Acá es un semestre, pero sin embargo acá es un trimestre. Sin embargo, acá te dice, los expertos recomiendan al ganadero buscar otro ambiente para criar si en un mes, ahora te dice en un mes, la probabilidad de que mueran más de dos ovejas, es superior al 25%, ya que le va a generar pérdidas en su inversión. ¿Qué recomendarías al ganadero? Según lo que dicen los expertos. Bien, muchachos, otra vez hay que definir la variable. Entonces, aquí la variable, ¿qué cosa es? El número de muertes por enfermedad en un semestre, ¿correcto? Esta variable, si te has dado cuenta, ¿qué es lo que me dan? Dice el número medio semestral de muertes. Ah, mira, el número medio semestral. Entonces, este es el promedio, ¿sí o no? Entonces, como me dicen el promedio, este es el lambda, pues. Ya identifiqué, es una Poisson. Y es más, acá también te dicen que sigue una distribución Poisson. Entonces, ya has identificado que sigue una distribución Poisson, pero hay que calcular en la unidad de tiempo en este caso. ¿En qué unidad de tiempo? Dice ocurre en cuanto en un semestre. ¿Listo? Entonces, eso, vamos, mira, dice, la variable tiene una distribución Poisson con parámetro 12, pero en 6 meses. Ojo aquí, en 6 meses, porque no siempre es en un semestre, como hemos visto en la B y C. Me piden, calcule la probabilidad de que haya exactamente 8 muertes, porque eso es lo que me pide, exactamente 8 muertes por enfermedad en un semestre. 8 muertes, exactamente. Entonces, recordando un poquito de lo que habíamos visto hace un momento, entonces trabajaríamos con la segunda columna. ¿Por qué? Porque en la segunda columna me arroja la puntual, la tercera columna es la acumulada, y como aquí te dicen exactamente, esta es una puntual, pues. Correcto, esta es una puntual. Bien, entonces, en este caso vamos a repetir los casos vistos en la binomial, pero ahora activamos la distribución Poisson. ¿Correcto? Y esta es la ventanita que me va a salir cuando yo active la Poisson. ¿Qué voy a colocar aquí? Aquí voy a colocar 12. ¿Por qué 12? Porque dice que es en 6 meses es 12, ¿sí o no? Esto es lo que me interesa, el promedio en 6 meses. Entonces, acá lo dejo en blanco, no lo coloco nada, lo dejo ahí y luego le va a dar OK. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a la distribución Poisson. Bien, habíamos dicho que era complementos. Recuerda que el lambda, ¿te acuerdas que el lambda era igual a cuánto? A 12, ¿cierto? 12 en 6 meses. Bueno, porque me preguntan en 6 meses. Entonces, ya para... como el lambda es 12, entonces ahora vamos a seguir los mismos pasos. Complementos, megastat, probabilidad, discreta. No te olvides, pasos rápido. Complemento, megastat, probabilidad, discreta. Activo, vamos a limpiar, activamos Poisson y voy a colocar aquí el promedio. Aquí lo que me está pidiendo es el promedio. Y habíamos dicho que el promedio era 12. Aquí lo dejo en blanco, como había mencionado, y le voy a dar OK. Ya está. Mira, tengo toda la probabilidad ahí. Tengo todo ahí. ¿Ya? Entonces, acá está todo, muchachos. Hasta el último. Entonces, como a mí me pide, entonces yo lo que voy a hacer es copiar esta tablita, ¿ya? Y lo voy a pegar, ¿ya? Porque acá ya tengo la salida
Y esta es la tablita que voy a tener. Claro, es más larga porque es hasta 30 si no me equivoco. Su alcance, su rango es hasta ahí. Pero solamente he copiado hasta aquí porque es lo que me interesa. Exactamente 8 muertes. Entonces aquí sería aquí. Aquí, ¿no? Ya la tablita me dice todo. Exactamente 8. ¿Cuánto es esto? Es 0.06552. Entonces, la probabilidad que hay exactamente 8 muertes de ovejas por enfermedad en un semestre es de 6.55%. O sea, a esto lo multiplico por el 100% y voy a obtener el. Ahora sí, muy bien. En la B no cambia porque me dice, calcule la probabilidad que más de 10 ovejas, ojo, más de 10 mueran a causa de la enfermedad en un semestre. No está cambiando la unidad de tiempo, porque también sigue siendo en un semestre, por lo tanto sigamos trabajando con esta tabla, ¿ya? Pero recuerda que a mí me pide más de 10. Y como me piden más de 10, ya más de 10, ¿eso qué significa? Más de 10 nos dice que es de 11 hacia adelante, o sea, significa que vamos a sumar de 11, 12 hacia atrás. Pero las tablas, te dije hace un momento, generalmente te dan hasta un cierto valor. Por lo tanto, tendrías que trabajar con el método del complemento. Y luego de la otra forma que también te expliqué hace un momento lo hacemos, ¿ya? Pero bueno, en fin, acá me dice, nos pide calcular la probabilidad que sea más de 10. ¿Listo? La probabilidad de que más de 10 ovejas mueran a causa de la enfermedad será de 62.27%. Bueno, ahí creo que vamos a borrar esto. Aquí se ha colado, creo. A ver, se ha colado esto, creo. A ver. Entonces, vamos. Esto era lo que teníamos que calcular. Miren, me piden más de 10. Y ya sabes que más de 10 es de 11 hacia arriba. Pero como yo quiero calcular de la forma, digamos, aquí para como trabajando en una tabla, más de 11 sería 1 menos el acumulado hasta 10. Eso ya lo habíamos visto. Otra vez repito. Acá sería de 11, 12 y lo que te piden es esto. Entonces tú necesitas esto, que sería de 10 hasta el 0. Ya sabes que esto es la probabilidad acumulado hasta el 10. Y esto, la probabilidad acumulado, pero de 11 hacia arriba, ¿no? De 11 hacia arriba. Y ya sabes que todo esto tiene que sumar 1, diferencia y obtienes esto de acá. Pero la probabilidad acumulada hasta 10, esa la conoces. Acá está, mira, hasta 10. ¿Cuánto es? 0.34723, ¿no? 0.34723. Entonces, lo que voy a hacer es restar, ¿no? 1 menos, ya acá está, mira. 1 menos esta probabilidad que ya lo conoces que es 0.34723 me va a dar 0.6527. ¿Ya? 0.6527. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a colocar eso, lo que habíamos borrado. Y esto era lo que deberíamos haber colocado acá. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Con esto entonces, y esa sería la probabilidad, ¿no? 1 menos 0.3473 es el 65.27%. ¿Ya está? Como tú verás. Yo te decía, ¿de qué otra manera pudiste haberlo calculado? Ya. Como a ti te pedían más de 10 ovejas y tú tenías tu tablita aquí, ¿no? Más de 10 otra vez significa que es de 11 hasta el último, ¿sí o no? Hasta el 1 no sumen, ojo, no vayan a sumar el 1 porque el 1 es la suma total. Hasta ahí. Esto es lo que yo necesito sumar hasta el 1. Entonces, lo que voy a hacer es sumar. Voy a sumar más, otra vez pongo la opción suma. Algunos le ponen igual, yo le pongo más. Y voy a seleccionar toda esta columna que representa más de 10, ¿no? Y luego le vamos a dar enter. Y el resultado que voy a obtener sería 0.65277, que sería tan igual
como el valor que nosotros hemos calculado hace un momento. ¿Ya? 65.27%. Muy bien. Entonces, ya para ir terminando, dice, calcule la probabilidad de que 7 o menos ovejas mueran a causa de la enfermedad. 7 o menos ovejas mueran a causa de la enfermedad. Pero aquí está el detalle, ¿es en cuánto? Es en 3 meses. Entonces el lambda no va a ser el mismo, obviamente. Obviamente el lambda no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque tú vas a calcular de esa forma. El lambda era de 12, pero cuando era en 6 meses. Entonces, si fuera en 3 meses, ¿cuánto será ese lambda? Entonces, lo que vas a hacer es una multiplicación en aspa. Una regla de 3 en realidad. Entonces sería 12 por 3. Quiero calcular el valor del lambda, sería 12 por 3, 36. Y 36 entre 6, ¿no? Acá sería 12 por 3, todo dividido sobre 6. ¿Y eso cuánto me da? Eso es 6. O sea, mi lambda, mi nuevo lambda va a ser 6, ¿no? O sea, 6 muertes en 3 meses. Ya está. Es por eso aquí se define la variable y como el número de muertes por enfermedad en 3 meses. Esta variable tiene una distribución Poisson con parámetro lambda 6 y por una regla de 3, si en 6 meses es 12, entonces en 3 meses es la mitad, o sea 6, ¿no? Por lo tanto, a partir de aquí se calcula la probabilidad de que se pide que 7 o menos ovejas mueran a causa de la enfermedad en 3 meses. Entonces vamos a seguir los mismos pasos, pero ahora no vamos a considerar 12, sino vamos a considerar 6. Muy bien, vamos entonces al otra vez aquí. Entonces vamos complementos, megastat, probabilidad discreta, ¿no? Hacemos una limpieza, otra vez activamos Poisson y ahora vamos a poner 6. Le damos OK y este sería nuestra tablita. Ya está. Esa tablita la vamos a copiar y la vamos a pegar. ¿Ya? La vamos a pegar acá. Listo, ahora sí. Esa tablita ya la hemos pegado aquí y me piden la probabilidad que 7 o menos mueran. O sea, 7 o menos es acumulado, ¿cierto? 7 o menos es de 7 hacia atrás. Entonces, la acumulada, ya sabes, de 7, esta es la acumulada, sería entonces 0,7439. Es decir, la probabilidad de que 7 o menos ovejas mueran es de 74.39%. Acá está, mira, bien sencillo. Ahora, yo te decía también hace un momento, como te decían a ti de que 7 o menos mueran, tú también pudiste haber sumado todo esto, porque te acuerdas que si yo sumo todo esto me debe dar él. Es lo que te había dicho, creo que no lo había comprobado. Mira, otra vez, la opción suma, y yo sumo todo esto, y me debe dar lo que está a la derecha, 0,74. ¿O no? Claro, porque debe de cumplirse, porque la suma de todos ellos hasta aquí me debe dar él. Si yo sumo hasta aquí, o sea, todo esto yo sumo, me debe dar 0,99. ¿Correcto? También lo pudiste haber hecho de esa forma. Ya eso yo lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Y por último, ya para ir terminando, me están pidiendo, ¿no?, una condición. Los expertos recomiendan al ganadero buscar otro ambiente para criar si en un mes la probabilidad de que mueran más de dos ovejas, es superior al 25%, ya que le va a generar pérdidas a su inversión. ¿Qué recomiendas tú? La regla de 3. ¿Te acuerdas que el lambda era 12 en 6 meses? Ahora te piden en un mes. O sea, tu lambda va a cambiar definitivamente. Hacemos una regla de 3, multiplicación en aspa. Este es 1, ¿no? Un mes. 1 por 12. Y luego lo divido entre 6, ¿no? Acá sería tu lambda es igual a 12 en 6 meses. En un mes quiero saber cuánto es multiplicación en aspa. 12 por 1, 12. 12 sobre, y el 6 pasa a dividir, ¿no? Porque tendría 6x, el x sería 2, ¿no? Sería 2 muertes en un mes. Ya está. Y esto es lo que se obtiene, pues, ¿no? 2
en un mes. Por lo tanto, vamos a definir la variable z como el número de muertes en un mes. Ahora, este parámetro lambda vale 2. Otra vez, lo único que vamos a hacer es introducir en los... vamos a introducir, ¿no? Esto, ¿ya? Esto sería así, ¿no? Valor parámetro es 2 en un mes, ¿no? Listo, ya está. Entonces, ahora sí, otra vez, nos vamos a... Pero lambda vale 2, ¿ah? Ojo, ¿ah? Otra vez nos vamos aquí. Complementos, megastat, probabilidad discreta. Vamos a limpiar, damos poison y aquí colocamos 2 y ok. Así es rápido. Entonces ya tengo mi tablita. Y ahora esta tablita lo que voy a hacer es copiar. Ya vamos a copiar y vamos a llevarlo acá. Listo. Como a mí me están pidiendo si en un mes la probabilidad de que mueran más de 2. Tú sabes que la probabilidad que mueran más de 2 es de 3 hacia arriba. Pero ya otra vez es lo mismo, si te piden más de 2, que es de 3 hacia arriba, sería 1 menos el acumulado hasta 2. Pero el acumulado hasta 2, ¿cuánto vale? Ah? El acumulado hasta 2 vale ¿cuánto? El acumulado hasta 2 vale 0.6766. Entonces, esto vale 0.6766. Y 1 menos este valor me arroja un 0.3233. ¿Estamos? Entonces la probabilidad de que mueran más de 2 ovejas es de un 32.3%. Es lo que hemos calculado. Entonces decimos, la probabilidad de que mueran más de 2 ovejas a causa de la enfermedad en un mes es del 32.33%. Esto supera, este 32.33 supera al 25% que estaban considerando ¿quién? Los expertos en ganadería. Como supera, como está superando, entonces, ¿qué hay que concluir? Entonces nosotros debemos de recomendar a los ganaderos que cambien de lugar, porque está causando muertes, donde está causando demasiadas pérdidas a su negocio del ganadero. Por lo tanto, les recomendamos que cambie, pues, ¿no? A otro lugar, otra zona de crianza. Estamos. Ahora, si tú querías, también pudieses haberlo calculado, como te decían, más de 2 y ya sabes que más de 2 es de 3. Sumabas, ¿no? Más de 2 de 3 es todo esto. Y sumabas ellos, todos ellos. Solamente sumabas, otra vez, suma, y sumabas todo ello, y salía el mismo valor 0.3233, que es lo que nosotros habíamos calculado acá. ¿Listo? Muy bien, con esto tienes más estrategias y herramientas para poder resolver. Entonces, con esto, muchachos, ya sería pues una ayuda y un apoyo más. Será entonces hasta el próximo video, seguramente distribución continua. Saludos y nos vemos.